porque a veces nos relajamos y cuando nos relajamos, cuando bajamos la guardia, el enemigo avanza sobre nosotros y toma ventaja. Y cuando venimos a reaccionar, ya es más difícil para vencer. Libro de los Hechos, capítulo 12. Todos lo tengan, responden con un amén. Amén. Gloria a Dios. Y se pone de pie el que pueda ponerse de pie. Y como dicen algunas personas, si usted la alaba se goza. Y como dice el coro, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y si usted viera la casa de Dios, dice el salmista, que es motivo de gozo, de alegría. Por más difícil que sea la situación, el problema, David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios. Hemos tenido que experimentar eso y vivir eso. No es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Libro de los Hechos, capítulo 12. La palabra de Dios lo leemos de la manera siguiente, bajo la dirección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, prestemos atención a esta lectura, echó, dice, mano a algunos. ¿De quiénes? De la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, o sea, el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Juan el discípulo amado. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los no cristianos, a los judaizantes, procedió, dice, a prender también, dice, a Pedro. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura, una fiesta que se celebraba previa a la Pascua. Y habiéndole, oiga esto, tomado preso, le puso ¿dónde? En la cárcel. Entregándole, dice, a 4 grupos, oiga esto, como que si Pedro haya sido un terrorista. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánto es 4 por 4? Los que son buenos para las matemáticas. 16. Mire, 16 soldados custodiando al apóstol Pedro. Qué terrible, ¿verdad? Oiga eso. Para que le custodiasen. Y se proponía, oiga, sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Con qué intención? No lo dice la Biblia, pero no era bueno. Así que Pedro estaba, oiga, custodiado en la cárcel. Pero esta parte me gusta, oiga lo que dice. Pero la iglesia hacía sin cesar, oración a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia cuando vienen situaciones difíciles en medio de la congregación? O cuando hay problemas en medio del pueblo. Orar. Interceder para que el diablo suelte y para que esas cadenas se rompan. El 6. Cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, oiga lo que pasó. Estaba Pedro, dice, durmiendo ¿entre qué? Entre 2 soldados. Sujeto, ¿con qué? Con 2 cadenas, mire, como que era un gran criminal, como que era Barrabás. Y los guardas, oiga, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo sobrenatural. Cuando Dios obra. Y he aquí que se presentó ¿qué? Un ángel del Señor, posiblemente Gabriel. Y una luz, dice, resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado,
le despertó. Qué raro que los soldados no se despertaron, ¿verdad? Diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Esto se llama algo sobrenatural. Milagro. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Oiga esto, versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10. Habiendo pasado, preste atención, la primera guardia, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle y luego el ángel, que dice, se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Seguro está tremenda, una azotada. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Peleando? Orando. Si ven por qué esta iglesia fue victoriosa. Siempre estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando le reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, miren, para que lo hubieran ido siguiendo, sino que corriendo adentro dio la nueva o la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, que Pedro estaba allí. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndose con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gracias, Señor, en esta hora te damos por tu palabra que hemos leído. Ella es bendita, Dios, por los siglos de los siglos, y ella misma testifica que cumplirá el propósito para el cual es enviada, Dios. En esta hora pedimos, Señor, por tu bendición y por la dirección de tu Espíritu Santo, por la guianza de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando en estos minutos que vamos a meditar en ella. Y como dijo el siervo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Como le dijiste a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, el que tenga oído oiga también lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y los que están aquí presentes dicen, amén, amén y amén. Amén quiere decir que así sea o así es. Es una afirmación. Y aleluya quiere decir alabado o exaltado sea Dios. Esas dos palabras, las dos frases vinieron del mismo cielo. Casi en todos los idiomas se pronuncia igual. Y se dice igual. Gloria a Dios. El tema de esta tarde es la batalla contra la iglesia. Grábeselo porque el próximo domingo se lo voy a preguntar. Aunque está quedando grabado, está muy fácil para que usted se recuerde. La batalla contra la iglesia.
¿Y quién es la iglesia? Hay gente que todavía no sabe la definición de la palabra iglesia o de qué o de quién es la iglesia. Pues erróneamente le llamamos iglesia a las cuatro paredes, ¿verdad que sí? Al edificio. Decimos, hoy voy a ir a la iglesia. ¿Verdad que sí decimos? Hoy voy a ir a la casa de oración. Hoy voy a ir al tabernáculo. Hoy voy a ir al santuario. A la casa de Dios. Tantas maneras que hay, ¿verdad?, para referirse a este lugar. Pero nosotros erróneamente decimos, hoy voy a ir a la iglesia. La palabra sería, hoy nos vamos a reunir con la iglesia, no en la iglesia, con la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la iglesia somos ¿quién? Nosotros, los soldados de Jesús, los seguidores de Jesús, los que hemos creído en Jesús. Eso somos la iglesia. Y usted sabía que el diablo nos ha declarado una guerra a nosotros. A ver cuánto lo sabía. Porque si usted no lo sabía, usted está en grave problema. Porque cuando alguien no sabe que tiene un enemigo secreto, corre peligro. ¿Sí? Corre peligro de ser sorprendido. ¿Por qué? Porque al ignorar que tiene a alguien que lo persigue, que le desea hacer lo malo, no va a estar preparado. No va a estar apercibido. No va a poder discernir, visualizar a ese enemigo. ¿Por qué? Porque en su mente no existe de que ese enemigo le persigue o está con un plan diabólico contra esa persona. Estamos hablando en este caso de Satanás. ¿Qué es qué? Nuestro enemigo. El único enemigo que nosotros tenemos que tener se llama Satanás. Diga por lo menos que el Señor lo reprenda. Y si usted no sabía, el significado de la palabra Satanás es adversario. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un adversario. Alguien que anda siempre detrás de nosotros, pero no para cuidarnos. No para protegernos, no para desearnos lo bueno, sino lo malo. Y la Biblia está llena de pasajes que nos advierten a nosotros, que nos concientizan a nosotros de la clase de enemigo que tenemos. Pudiéramos mencionar muchos versículos, pero Jesús lo menciona en Juan 10:10. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Lo identifica o lo menciona o lo compara o lo llama como el ladrón. ¿Lo ha leído? En Juan 10:10 dijo Jesús, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Oiga bien, algunos dicen robar, pero robar y hurtar no es lo mismo. Robar es cuando alguien roba algo que todos lo vieron, visiblemente. Eso es robar. Hurtar es cuando alguien se agarra, se adueña de algo que no le pertenece, sin que nadie lo haya visto. O sin que nadie sepa. Mire, aunque usted no lo crea, pero hay una diferencia en eso. O sea que con nosotros, que Satanás es más que un ladrón. O sea, cuando va a robar, güey, se esconde. se vuelve invisible, por decirlo así. Nosotros a veces no detectamos el plan de destrucción diabólico que él tiene con nosotros. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces Jesús dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, y luego dice ¿qué?
destruir. El único que destruye la vida de una persona, el único que destruye una familia, un hogar, un matrimonio, una congregación, ¿cómo se llama su nombre? Diga Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque la Biblia dice que esos son los tres propósitos que Él tiene con la humanidad entera, pero especialmente y primeramente ¿contra quiénes? Contra un grupo de personas que se llama la Iglesia de Jesucristo, así como lo oye. Pero no solo Jesús advirtió de eso. El apóstol Pedro también en su primera carta, el capítulo 5, dice: sed sobrios, ¿qué? Y velad. Ustedes tienen lo que significa la palabra velar, ¿verdad? Es estar así, miren. En México dicen andar a las vivas, dicen en México. ¿Sí? Andar así, miren, como pendiente de que no le aparezca alguien ahí de repente y le caiga, como dicen los puertorriqueños, a cantazos, a galletazos. ¿Sí? Eso es lo que significa velar. Ahí cuando está hablando el apóstol Pedro, andar así, mire, vigilante, como quien dice, tengo que cuidarme la espalda porque si aparece por aquí, lo miro, tengo cómo reaccionar. Pero si usted está desapercibido, cuando viene a sentir, ya el diablo se lo ha hecho pedazos ya. Porque oigan lo siguiente que dice Pedro: sed sobrio y velad, que luego dice que porque vuestro adversario, no queremos mencionar mucho ese nombre, pero está ahí en el mensaje, pero vamos a evitar de mencionarlo mucho. Vuestro adversario, ¿quién? El que usted ya sabe, ¿verdad? ¿Cómo dice que anda? No que es, no se equivoque. Él dice que anda, no es, porque el que sí es el león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Ese es uno de los títulos mesiánicos que él tiene. El león de la tribu de Judá, ese es Jesucristo. Él sí es el verdadero león de la tribu de Judá. Pero Satanás no dice, Pedro, que es león, él dice que anda como león. Lo compara. ¿Usted ha visto cuando un león va a atacar? El león no da la cara. El león se esconde. Y si usted no me cree, pues compruébelo usted mismo. Un día póngase a ver ahí, deje un poco las novelas. Deje de estar facebookeando mucho y whatsappeando. Y ahora hasta los cristianos andan tiktokeando también. Sí. Y whatsappeando también. Y tuireando. Todo esto ya no es ni español, es spanglish, gloria a Dios. Sí. Y en esa otra red social que usan más, aparentemente la usan más los jóvenes, Snapchat. Pero hasta viejos andan metidos ahí como no tienen nada que hacer. Pero si dejaran de tener todo ese momento y se pusieran a ver un documental o un video de esos que pasan ahí de la vida silvestre o salvaje, ahí se ve. Mire, yo veo de vez en cuando eso cuando tengo tiempo. Videos de África. Cuando mire el león, o a veces es la hembra, porque también la hembra es tremenda también. La leona también es terrible. No solo león, la leona también. Se esconde así, mire, entre el monte. Porque así lo graban ahí las cámaras secretas que ellos ponen. Está escondida. Y así. Y viendo la manada de animales que van. Y ella está viendo quién es el que está quedando atrás. ¿Cuál es el más tierno? ¿Cuál es el más débil? ¿Cuál es el más vulnerable para devorarlo? Y se queda así, mire. Y de repente viene aquel león o a veces la leona y viene con todo corriendo. Y los animales empiezan a correr. ¿Y sabe quién es el que se devora? Al que se quedó atrás. El que se queda atrás, esa es la víctima. ¿Sí? Un día me sorprendió ver cómo, según la Biblia, el animal más fuerte, por eso la Biblia nos compara a nosotros, de que íbamos a recibir fuerzas como las del búfalo. No crea que Dios va a comparar a su pueblo con cualquier cosa, no. El búfalo, según se cree, es el animal más fuerte que hay.
Y un día, mire, un león de eso, un león se atrevió a forcejear con un búfalo. Para que usted vea cómo es el diablo. El diablo se atrevió a desafiar a Jesús, ¿verdad que sí? El diablo se atrevió a tentar a Jesús ofreciéndole cosas que aparentemente son de él, pero no son de él, porque la Biblia dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Y fue terrible la lucha. El búfalo con toda su fuerza por poco lo derriba al suelo el león. ¿Por qué? Porque una vez dicen el león logra clavar sus dientes aquí en la nuca del animal o en el cuello aquí por debajo, lo asfixia ahí. Por más fuerte que sea el animal, ya no puede reaccionar, ya no lo suelta. Sí. Pero en esa ocasión el búfalo salió victorioso. Pero así sale. Cuando viene a sentir la presa ya tiene clavadas ya las garras o los colmillos. ¿Usted sabía que así es Satanás? Cuando nos dormimos, cuando venimos a ver, ya nos ha hecho pedazos. Por eso Pedro dijo, porque anda como león rugiente, hambriento. ¿A quién dice? Buscando a quién devorar. Mire, es duro, ¿verdad? Cuando sucede eso. Porque sucede. Pero ¿qué dice Pedro? Al cual también dice que tenemos que resistir. ¿Verdad que sí? Pero ¿quiénes son los que resisten? Según Santiago, que lo estudiamos hace poco en la clase bíblica 4:7, dice, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistir al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad que sí? Resistirlo, someteros, dice Santiago. Y él dice que huirá de vosotros. ¿Usted cree que el diablo es bobo para ir a atacar a un cristiano que está lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que está buscando constantemente de la presencia de Dios? No. ¿Usted cree que el diablo va a perder su tiempo con un cristiano así y sabe que no le va a poder hacer nada? No va a poder. Le puede tirar de la clase de dardos, de pruebas, de tentaciones, pero no lo va a tumbar. Porque si no, la Biblia no lo dijera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién es que Satanás se devora? A los que se descuidan. Pero Pedro dice, al cual resistir, dice, firmes en qué, en la fe. Pero ¿cuál es el problema? A veces no resistimos. ¿Por qué? Porque ignoramos al enemigo. Lo desestimamos. Porque lo tenemos en poco. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pensamos que ya la batalla está ganada con únicamente venir a la iglesia. Ya no, eso es bueno, congregarse es bueno. Venir a los cultos es bueno, pero no se trata solo de venir a los cultos. Es de que estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y aunque Él se levanta fuerte, hay promesas de Dios. Con esto vamos a ir saliendo ya de aquí. En Mateo capítulo 16 encontramos lo que se conoce la primera mención de la palabra iglesia. ¿Que quién dijimos ya que es la iglesia? Nosotros. Su significado literal es congregación, asamblea, para referirse a un grupo de personas que se reúnen. No es para referirse a un building, a un edificio, no. Eso es lo que la Biblia le llama es el tabernáculo. Entonces, o la casa de oración. Pero en Mateo capítulo 16 aparece por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Y yo creo que desde ese día a Satanás le ha dado malestar estomacal. Dolor de cabeza. Sí. Y para no decir otras enfermedades que atormentan a los seres humanos.
un catarro, una gripe o una migraña. No dije araña, dije migraña. Sí, desde que escuchó esa palabra, porque oiga lo que dice, capítulo 16 de Mateo. Jesús hace una pregunta, a la cual el apóstol Pedro, el que ya vamos a hablar de él, que fue encarcelado, responde. En el versículo 13 Jesús dice, viniendo Jesús, o más bien el escritor Mateo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Porque en la Biblia, mira, hay varias ciudades, o sea, habían varias ciudades que se llamaban casi igual. O se llamaba, había nada más una frase que las diferenciaba, habían dos Cesareas. Por eso aquí Mateo es claro o enfático al explicar de cuál de las dos se refería, de Filipo. Y preguntó, dice, a sus discípulos, diciendo, la palabra discípulo significa seguidor, o alguien que va en pos de alguien, alumno también se define. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta la hizo Jesucristo. Ellos dijeron, y aunque con las personas que lo compararon, mire, eran personas ejemplares, ungidas, respetadas hasta el día de hoy entre el pueblo de Israel, como es el profeta Elías. Entre el pueblo de Israel se dice que los dos profetas más grandes que han existido y los que más ellos reconocen, por decirlo así, fue el profeta Moisés y el profeta Elías. Y por eso Dios se los va a enviar de regreso en la tribulación. Si usted lo ha leído en Apocalipsis capítulo 11, habla de eso. Entonces dice ahí, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos, dice, de los profetas. El 15. Él les dijo, o sea, cuando habló de los discípulos se refirió a toda la multitud que estaba ahí detrás de él. Cuando ya dice aquí, y vosotros, ya se refiere a los 12 que andaban con él, a los apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí estaba el Pedro. Ese Pedrito era tremendo. Tenía sus cosas negativas, pero tenía también sus cosas positivas. Tenía sus defectos, pero también tenía sus buenas virtudes. Igual que nosotros. ¿Verdad que sí? El problema es que la gente a nosotros solo nos ve ¿qué? Los defectos. Los negativos, lo que miramos nosotros en la persona. Lo positivo no lo miramos, ¿verdad que no? No nos conviene. A veces. ¿Sí? Pero entonces dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, no titubeando. Pedro responde con convicción, con certeza, seguro de lo que estaba diciendo. Y entonces el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué dice? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Mírese, Pedro, Dios le revelaba cosas. El 18, aquí donde queríamos llegar, aquí está. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la expresión aquí se refiere sobre esta revelación, sobre esto que se te fue revelado, en este caso que él era Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. ¿Qué dice?
edificaré ¿qué? Mi iglesia. Desde ahí le empezó la migraña a Satanás. Bueno, la migraña la comenzó Satanás desde el momento que Dios creó al ser humano, porque el diablo la trae contra los seres humanos, si usted no la sabía. ¿Sí? El diablo nos odia a la raza humana, nos odia como usted no tiene idea. Pero especialmente hay un grupo al cual él odia el doble. O dos grupos. En este caso vamos a hablar primero del pueblo escogido, la nación de Israel. Son los primeros que Satanás odia y ha querido destruir desde el mismo momento de que empezó a existir. Si usted no sabía, Satanás odia a Israel más que el resto de todas las naciones del mundo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque de ahí vino el libertador. Porque de ahí vino el Mesías. Porque fueron ellos los que Dios usó para traer el reino de Dios o la palabra de Dios a la tierra. El evangelio, por decirlo así. Pero el segundo grupo se llama la iglesia de Cristo. ¿Sí? O sea que imaginen nosotros, nosotros tenemos doble rechazo por Satanás, doble odio. Nos odia por el simplemente hecho de ser humano. ¿Sí? Y nos odia por haber creído en Jesucristo. Es más, yo creo que nos odia 3 veces. Nos odia también por amar al pueblo de Israel. ¿Cuántos aman aquí al pueblo de Israel? Si usted no ama al pueblo de Israel y no ora por el pueblo de Israel, usted no es cristiano entonces. Alaba, así se lo digo. ¿Sí? Porque hemos escuchado lamentablemente de iglesias, de cristianos que hablan en contra de Israel. Entonces esa gente no son cristianas. ¿Sabe por qué? El que no ama a los judíos no ama a Jesús, porque Jesús es ¿qué? Es judío. ¿Usted no sabía que Jesús es judío? Jesús es judío. Y a la mujer samaritana se lo dijo, la salvación viene por medio de ¿quién? ¿O vino de quién? De los judíos. Si no me lo cree, léalo ahí, Juan capítulo 4. O sea que hay muchas razones por las que Satanás odia a Israel y odia a la iglesia también. Terrible, ¿verdad? Y a ese sí tenemos que odiarlo nosotros. Pero a él mucha gente no lo odia, a él más bien lo ama. Alaba. Sí, al hermano y a la hermana que odian, alaba. A ese sí le tenemos que odiar nosotros. Sí. A ese sí no lo tenemos que tener ni siquiera enfrente ni cerca de nosotros. A ese es que la Biblia nos manda a reprenderlo constantemente. Sí, para que se mantenga lejos. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia nos da esa autoridad para reprender, ¿verdad que sí? Jesús le dijo a los 70, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y contra toda fuerza demoníaca del mal. Pero no he terminado, miren lo siguiente entonces. Y dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Aquí está la promesa. Y por eso que Satanás está más enojado. Porque por más esfuerzo que él haga para destruir la iglesia, para detenerla, no lo va a lograr nunca. Al menos con un grupo, con un remanente. Como ya dije al principio, en una batalla, en una guerra, siempre hay bajas, ¿verdad? Hay soldados que caen. Y como en una guerra se pierden ciertas batallas, pero no toda la guerra se pierde. Pero va a haber un remanente siempre, llamado iglesia, que por más que el diablo quiera destruirla, no la va a poder destruir. ¿Por qué? Porque aquí está la promesa. Oye lo que dice, y la puerta del Hades. El Hades es una palabra griega para referirse al mismo infierno. ¿Sí? Y ni las puertas del Hades o del infierno, ¿qué dice? Prevalecerán contra la iglesia. ¿Usted no se alegra por eso? ¿Cuántos se alegran por eso? Pues si usted se alegra, denle un aplauso al Señor. Porque ahí hay promesas que aunque el diablo se nos levante y nos lance de todo, como lo ha hecho con nosotros todo este año que terminó. Y el que ya comenzó, miren, nos ha venido más duro todavía.
Y nosotros esperamos nada más el refrigerio. Porque la Biblia dice que vienen tiempos de refrigerio, ¿verdad que sí? La Biblia dice que a Jesús Satanás lo dejó por un tiempo, dice, después que lo tentó en el desierto. Dice que Satanás se cansó de tanto provocarlo y tentarlo y Jesús no cayó en su trampa. Dice que mejor se fue. Se va a buscar allá a los fariseos, allá a meterse a los fariseos, allá quizás, y a los saduceos. Y a aquellos grupos religiosos que le hacían la guerra a Jesús. Sí. Porque acuérdense que él anda buscando una puerta en donde meterse. Por eso Pablo dijo, no deis lugar a ese personaje. No deis lugar. Se recuerda el pasaje que Jesús recitó del espíritu inmundo que regresa. Dice que cuando una persona acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él. Lo limpia, lo purifica, lo santifica. ¿Verdad que sí? Y el espíritu se va lejos, dice el demonio que lo tenía dentro. Al tiempo dice que ese demonio aparece otra vez a ver la casa, dice. O sea, a ver a la persona, a ver cómo está. ¿Verdad que sí? Y cuando ya la ve limpia, dice que intenta meterse otra vez. Pero oiga bien, él no se mete a la fuerza. No se mete a la fuerza. ¿Cuándo es que se mete? Cuando nosotros le abrimos la puerta, le damos lugar. Y regresa y se trae, ¿qué dice? Cuando logra entrar otra vez, a 7 más, ¿verdad? Ahí sí está dura la cosa. Pero entonces dice, aquí, promesa de Dios, que ni la misma puerta del infierno van a prevalecer. O sea que Dios nos garantiza a nosotros la victoria. Pero ¿por qué que nosotros fracasamos muchas veces? ¿Por qué las iglesias se cierran entonces? ¿Por qué cristianos se salen del camino? O se quedan a medio camino. ¿Por qué? Si aquí está la promesa, donde Dios garantiza que el diablo no va a poder prevalecer, no va a poder aguantar. Va a llegar un momento donde se va a dar por vencido y dice, no, con este cristiano no puedo, con esta iglesia no puedo. Pero ya los vimos allá, ¿verdad? Ya lo dijimos que Santiago dice que para que eso ocurra hay que estar sometidos a Dios. Pero cuando no estamos sometidos a Dios, estas promesas no se cumplen nosotros. ¿Verdad que sí? Así que la promesa está dada ahí, que Jesús nos va a dar la victoria. Y desde que la iglesia existe, hace aproximadamente unos 2000 años, poco más de 2000 años, Satanás ha estado en esa batalla, en esa lucha por quererla destruir. Y han muerto cantidades, millones de cristianos desde que se fundó. Millones. ¿Sí? La iglesia se menciona ahí, pero se viene a fundar ya oficialmente, o se patentizó en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, ahí. Un grupo de 120 convertidos después en más de 3000 almas, aparte de lo que ya existía, aparte de los 120. Y ahí comienza la gran batalla contra la iglesia. Y basta solo leer un poquito, porque lo que hemos leído hoy es un poquito. Pero cuando usted se despegue un poco de las redes sociales y saque un tiempo para leer la palabra, comience leyendo el libro de los Hechos capítulo 1, 2 y 3 por ahí para abajo, y se va a dar cuenta cómo comenzó esta batalla entre Satanás y la iglesia. Ya leímos en el capítulo 12, verá cómo el enemigo se levantó contra la iglesia primitiva. Pero eso no era lo único que se hizo. Si usted va al capítulo 4 del libro de los Hechos, es más, en el capítulo 3, nos narra de un milagro que hizo este siervo de Dios, llamado el apóstol el apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan.
Ahí la palabra dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos que Dios sanó a un cojo de nacimiento. Lo sanó. 40 años tenía este personaje. Nunca había caminado. Ahí está en el capítulo 3, pero no lo voy a leer. Versículo 1. Dios hace el milagro. Y a raíz de eso, Satanás se levantó. No solo contra Pedro, contra la iglesia que estaba en ese momento. Y dice el capítulo 4, libro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, ¿qué dice? Vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Miren, no hay cosa más dura que Satanás use a los de adentro. Y por eso que los usa él. Porque él sabe que ahí nos puede pegar duro. ¿Verdad que sí? Porque de los de afuera nosotros estamos conscientes, ¿verdad? De que nos van a atacar. Que nos va a venir el ataque. Pero cuando son los de adentro, como que duele más, ¿verdad? El golpe duele más. En este caso Satanás iba a usar, mire, a los mismos religiosos. Un grupo llamado los fariseos. Los que enseñaban la palabra supuestamente. Los líderes del pueblo. Los líderes espirituales de la nación judía. Para que les doliera más, ¿verdad? No está fácil. Pero con la ayuda de Dios se puede ganar la victoria. Entonces dice que hablando ellos, dice al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Oiga, ¿quiénes eran? Los mismos religiosos. Y los saduceos. Los saduceos era una secta que constantemente discutían por razones doctrinales contra los fariseos, porque tenían diferentes creencias. Pero mire cómo es el diablo. Cuando se trataba de enfrentar a Jesús o de enfrentarse a los apóstoles, se unía. Mire qué terrible, ¿verdad? El diablo los unía. Dejaban a un lado sus diferencias y se unían. Estos dos grupos, que entre ellos mismos había rivalidad, había discrepancia, había desacuerdo. Versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo, ¿qué dice? Que anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Especialmente este grupo llamado los saduceos no creían en la resurrección. Por eso es que se enfurecieron más. Versículo 3, vamos rápido. Oiga lo que dice. Y le echaron mano, ¿a quiénes? A los apóstoles. El pasaje que leímos al inicio no era la única vez que Pedro lo habían metido a la cárcel. ¿A cuántos de nosotros aquí nos han metido a la cárcel? Por predicar el evangelio. Por hablar de Cristo. Si es por andar haciendo cosas contra la ley, eso no cuenta. Pero por hablar de Cristo, creo que a ninguno, ¿verdad que no? ¿Sí? Aquí era la primera vez, por decirlo así, que aprendían a Pedro y a los apóstoles. Entonces dice, y les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel. Hasta el día. Hasta el día siguiente. Porque ya era, dice. Pero bien es cierto lo que dice una frase por ahí, ¿verdad? Que la palabra nunca va a estar presa. Al predicador lo pueden apresar, encarcelar, pero la palabra de Dios va a seguir cumpliendo el propósito. Mira lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. Oiga. Y el número de los varones, ¿cuántos eran? Y no eran ni poquitos. Como 5,000. Oiga bien, está hablando solo de los varones. Posiblemente hubieron niños. Hubieron también mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Pero aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote. Y ahí sigue diciendo lo que se reunieron.
Y poniéndoles en medio, dice que le preguntaron, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ahí Pedro se para, con coraje, a explicar la sanación de aquel que había sido sanado, cojo de nacimiento. Terrible, ¿verdad? Entonces, dice que les amenazaron, los intimidaron y le hicieron toda clase de menosprecio por el simple hecho de predicar la palabra de Dios. Así que esa era la primera vez, pero usted sigue leyendo en los siguientes capítulos, vuelve otra vez a lo mismo. Versículo 5, capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 17, creo que dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que dice, se llenaron de celo. ¿Contra quiénes? Contra los apóstoles. Y echaron mano a los apóstoles y le pusieron, ¿qué dice? En la cárcel pública. Y otra vez apareció el milagro ahí. El ángel los vuelve a sacar. Pero no fue fácil para aquellos cristianos de aquel primer siglo. No fue fácil para los apóstoles. No fue fácil para aquel siervo llamado Esteban. Quisiera lo siguiente que iba a leer, pero léalo usted en su casa. Capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos. Un hombre que por predicarle la palabra, por hacer milagros, por hacer señales, terminaron ¿qué? Apedreándolo. Porque era Satanás el que estaba detrás de todo eso. Y en el capítulo 8 comienza otra persecución dirigida por el que hoy después le conocemos como el apóstol Pablo. Antes era el famoso Saulo de Tarso. Pero vamos a regresar donde comenzamos leyendo, para terminar, porque me llamó la atención esto. Y cuando yo leí esto la primera vez, hace, no sé, 20 y algo de años, o tal vez no fue la primera vez que lo leí en esa ocasión, pero fue la primera vez que yo le presté atención a la palabra. A mí me dio tristeza, así como lo oye. Me dio tristeza cuando leí este pasaje, el versículo 1 y 2, pero específicamente el 2, donde dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué dice? Para llevarlos a comer a su palacio, para darles una buena cena, para maltratarles. Y no le bastó con maltratar a unos cuantos. Al final dice que por orden de él, ¿a eso qué se refiere eso? Cuando dice que mató a espada a Jacob. O sea, no necesariamente que él agarró la espada y se la metió a Jacob, no. Que él pudo dar él dio la orden. El primer apóstol de los 12 que moría. Y de una manera triste, cruel. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para recordarnos que la iglesia desde el principio ha sufrido. Que la iglesia desde el principio ha sido perseguida por el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Y no crea que Él va a parar, no. La persecución contra la iglesia va a seguir. Tal vez ahora no de la forma como fue al principio, como comenzó en algunos lugares. En este caso aquí donde estamos nosotros en este país. Pero usted sabía que en Nigeria están matando a los cristianos. Usted sabía que en África están decapitando a los cristianos literalmente frente a las cámaras y después suben el video a YouTube. ¿Sí? Usted sabía que en el Medio Oriente hay muchos lugares donde están asesinando, en la India, en la China comunista, ¿sí? Donde todavía hay persecución contra el evangelio así descaradamente.
Están muriendo muchos cristianos. ¿Sí? En este país nosotros estamos bendecidos, que todavía no ha llegado. Pero créanme que la persecución va a llegar. Algunos están especulando ya, solo Dios lo sabe, que la primera persecución que va a llegar es eliminando la Biblia en las redes sociales o la Biblia electrónica, a modo que nadie tenga acceso a la Biblia en el internet, porque si no sabía, hoy es fácil que alguien lea la palabra de Dios. No necesita tener una Biblia de esta. La Biblia está por todos lados, por medio de aplicaciones, de sitios en el internet. Pero algunos dicen que ese va a ser el primer ataque o la primera estrategia que Satanás vaya a querer usar para empezar su persecución. En el 2014 dijo un predicador de renombre, reconocido: la iglesia comenzó con persecución y es posible que se vaya también en el rapto en medio de la persecución. ¿Por qué le digo esto? Porque las cosas se están poniendo difíciles. Usted no lo mira, pero se está viendo. Cuando me refiero a persecución, no necesariamente quiere decir que usted lo van a ir a sacar aquí del templo, no. Que el enemigo se va a levantar con más fuerza, como ya lo está haciendo, con más enojo, con más poder contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Apocalipsis 12 lo dice. Él sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que ya le queda poco tiempo. Ese mismo predicador que acabo de mencionar dice esta frase, y con esto voy terminando: Satanás sabe que el rapto de la iglesia está a la puerta, está cerca. Mejor y mucho más que muchos cristianos, Satanás lo sabe. Entonces, el hermano dice, él no puede impedirlo, ni aunque él ponga todos sus demonios en el primero y en el segundo cielo, para impedir que la iglesia suba y para impedir que Jesús baje. Él no lo puede evitar, por más que quiera, no puede. Porque el Dios que servimos nosotros es más poderoso que él. Y Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y aunque Satanás no lo quiera aceptar en público, ahora un día lo va a aceptar que Jesús lo venció, lo derrotó. Y que Jesús es más poderoso que él. Eso es así. Pero el hermano dice, él no puede evitar que Jesús levante y venga, pero lo que sí puede evitar es que tú y yo nos quedemos. ¿De qué manera? Poniéndonos tropiezos, ataques, tirándonos dardos, y que nosotros caigamos en su trampa. Así que hay que tener cuidado. Yo se los dije el domingo pasado, ¿verdad? La lucha se va a intensificar, espiritualmente hablando. Y con lo que hemos estado buscando a Dios, no vamos a aguantar. Si usted quiere resistir y permanecer en este camino y ser parte de esa iglesia victoriosa que va a volar a la voz del Cordero, empecemos a buscar más a Dios, como tiene que ser. Si de lo contrario, usted puede ser la próxima presa o la próxima víctima que Satanás va a devorar. La iglesia en el libro de los Hechos sufrió mucho la persecución, pero Dios le dio la victoria. ¿Cuál fue la razón? Oraban, ayunaban, buscaban la presencia de Dios. Hoy nosotros no queremos hacerlo, y si no lo hacemos, pues no vamos a poder aguantar. Con razón, el siervo llamado Oscar Medina escribió aquella alabanza que dice: el poder del cristiano está en la oración. ¿Verdad que sí? El que ora constante vencerá en todo tiempo. No solo la tentación, al diablo también lo va a vencer. Satanás no lo va a poder vencer. Pero vamos a buscar la presencia de Dios. Así que nuestra exhortación es esa. La batalla se ha intensificado y va a seguir. Pero depende de nosotros si queremos ganarla o perderla. Una cosa sí le garantizo: con lo que tenemos hasta ahora no vamos a aguantar. Necesitamos buscar más la presencia de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude
y que Él ponga en cada uno de nosotros ese deseo